Santificarnos en pareja. Un momento de reflexión para nuestro camino de santidad matrimonial. Con Tony Gassel. ¿Nos sirven de algo las tentaciones? ¿Cómo poder lograr una estrategia matrimonial para este combate espiritual? Espíritu Santo, te pedimos que seas el protagonista de este programa para que podamos nosotros los matrimonios ganar cada día la batalla contra el tentador. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santificarnos en pareja. Parte, hermanas y hermanos, de la Cuaresma es nuestra conversión. Y nuestra conversión tiene que ver con ese manejo de las tentaciones en nuestro matrimonio. Como siempre les comento, estos programas son para trabajarlos en matrimonio, para escucharlos juntos. Tal vez en estos momentos no están juntos escuchando, pero la idea es que usted mande este programa a su cónyuge y después se sienten a discutir, a conversar de temas espirituales que nos hacen crecer en la conversión y en este caso nos van a ayudar a crecer en el combate espiritual. Parte de las lecturas de la Cuaresma es la lectura de las tentaciones de Jesús en el desierto, de las cuales podemos aprender mucho. El Espíritu Santo manda, envía, permite que Jesús pase 40 días en el desierto y es tentado por el demonio. Y Jesús nos enseña a combatir las tentaciones de una forma magistral de la que podemos aprender. Y para eso es este programa, cómo podemos aprender de las tentaciones de Jesús en el desierto, cómo podemos tener mejores estrategias para ganar la batalla diaria. Es usual preguntar sobre una oración que nos ayude a que no seamos tentados. Esa oración no existe, hermanas y hermanos, porque siempre seremos tentados hasta el final de nuestra vida. Jesús fue tentado en la cruz. Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz, ¿verdad? Y si a Jesús lo tentaron en el lecho de su muerte, a nosotros nos van a tentar en el nuestro. Entonces es importante aprender a luchar. Es como entender claramente que estamos en una guerra y no sabemos usar la pistola y la espada y las herramientas que tenemos. Si no sabemos usarlas, nos van a disparar, nos van a clavar la espada y vamos a llegar al desastre del infierno. Pero Radio María, la iglesia, estos programas tratan de ayudarnos a comprender cómo luchar cada día. Cada día tenemos que aprender a luchar. Entremos en la palabra de Dios, entremos en las tentaciones de Jesús en Mateo 4, las tentaciones del episodio de Jesús en estas tentaciones del desierto. La primera tentación, el tema de convertir las piedras en pan. Si tiene la palabra de Dios en su mano, Mateo 4, versículos 3 y 4. Jesús venía ayunando durante 40 días y 40 noches. Por supuesto que tenía hambre. Y el diablo se acerca. Y aquí es importante entender que el diablo sí existe, hermanas y hermanos. No es un cuento de hadas, sí existe, está en la palabra de Dios y tentó al Señor. Y le dice, si eres el Hijo de Dios, haga que estas piedras se conviertan en pan. La primera parte es hacerlo dudar, si eres Hijo de Dios. Y esta tentación nos toca el corazón a todos, porque el demonio nos va a hacer dudar de que somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, ¿de qué tenemos miedo? ¿Cómo vamos a tenerle miedo al demonio si somos los hijos de Dios? No somos el dueño, pero somos el hijo del dueño. Un día escuché esta frase de un predicador, me gustó mucho porque es muy clara. Yo tengo que despertarme todos los días entendiéndome que soy el hijo del dueño. Es como llegar a una empresa donde hay muchos trabajadores y entrar con la seguridad de que yo soy el hijo del dueño. De alguna manera ser el gerente o algo así. Entonces el respeto, ¿no?, de todo el mundo para el hijo del dueño. Pues así tenemos que sentirnos todos los días. Somos
los hijos del dueño, del creador. En Cristo somos hijos de Dios y no nos pueden hacer dudar de esto. El diablo le dice a Jesús, si eres el Hijo de Dios, para que empiece a patinar, di que estas piedras se conviertan en pan. Y relacionándolo al matrimonio, esta tentación tiene que ver con la satisfacción inmediata, con lo material, con prioridades físicas antes que las espirituales. ¿Y cómo responde el Señor? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor demuestra que su prioridad es la voluntad de Dios y que la verdadera satisfacción viene de Él. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta tentación del tener? Las tentaciones son del placer, del tener y del poder. Nuestros matrimonios tienen, y nosotros tenemos rasgos egoístas sobre nuestro cónyuge en nuestra relación matrimonial. Entonces tenemos que detectar esos rasgos egoístas que tenemos en nuestra relación. Podemos tener prioridad por el trabajo, por el dinero, por el placer individual en mi tiempo, porque quiero los fines de semana irme a andar en bicicleta, por encima de mi matrimonio, de mis hijos, y que mi cónyuge se encargue del resto. No es así. Entonces yo tengo que tener la prioridad de mi conversación en los roles de mi matrimonio, con comunicación abierta, a corazón abierto, con mi pareja, con mi esposa, y entender qué hace cada uno. Y bueno, los dos complacernos. Si a uno le gusta la bicicleta, bueno, no los 2 días, negociemos uno y el otro no, para que yo pueda también hacer lo que a mí me gusta. Entonces, dentro del matrimonio, detectar los rasgos egoístas sobre las necesidades del otro son importantes. ¿Qué estrategia de combate espiritual podemos tener? Bueno, esa comunicación abierta en donde priorizamos a Dios y al cónyuge. Y recordar que esa satisfacción rápida tiene que venir de Dios y de mi relación matrimonial y no de la satisfacción egoísta, personal y rápida, el mundo de lo desechable, de lo rápido. Y entonces podemos practicar el desprendimiento en esta cuaresma. Tratar de usar, comprar, tener lo necesario y evitar consumismo excesivo que está de moda. Y por supuesto, el tema de la comunicación, como dijimos antes, ¿verdad? Para mejorar nuestra calidad de pareja, mi capacidad de escucha, de compartir necesidades y deseos. Esa es la tentación número 1. Vamos con la 2, subirse al templo y que se tire y que los ángeles lo suban. Mateo 4, versículos 5 y 7. Le dice el demonio al Señor, si eres hijo de Dios, otra vez poniéndolo a dudar, tírate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. Palabra del Señor. Esta segunda tentación tiene que ver con ese deseo de milagros, tentar a Dios, manipular a Dios. El domingo pasado estábamos fuera de San José, en un área lejana de la ciudad, y el sacerdote en misa dijo un ejemplo, una mamá diciéndole al hijo, hijo, póngase el casco porque iba a salir en moto. Y el niño decía, no mami, nada me va a pasar, Dios me protege. Eso es tentar a Dios. Hay que ponerse el casco, ¿verdad? No sé si este ejemplo hace entender este tema. Tírate abajo porque está escrito que a sus ángeles mandará para que no te pase nada, digamos en resumen. Y la respuesta de Jesús es con la palabra de Dios. Escrito está, escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. De esta forma está reafirmando la confianza en la providencia divina. Y nosotros tenemos que aplicar esto también en nuestro matrimonio. Es como decir dentro del matrimonio, a mí nada me va a pasar si me voy los 2 días a andar en bicicleta porque mi esposa está ahí y siempre va a estar ahí y yo soy el que mando. Entonces temas de celos, de inseguridades, de control del otro tienen que ver con esta tentación de creer que Dios me va a salvar el matrimonio y yo no tengo que hacer nada.
estamos tentando al Señor, tenemos que sentarnos a conversar sobre cómo confiar en el amor de Dios, recordar lo que Dios ha hecho en nuestro camino matrimonial, que ha sido fiel, que ha sido incondicional, fortalecer nuestra confianza mutua, la honestidad, la fidelidad, el respeto en la relación y la humildad. La humildad de reconocer nuestras propias debilidades y aceptar las debilidades de nuestra pareja, de nuestro cónyuge. Y al ser humildes, pedimos la gracia de Dios. Recordemos siempre que estas tentaciones tienen que ver con el placer, el poder y el tener, ¿verdad? El placer, el tema del pan, el poder, tener el poder de tirarme del templo y que me suba el Señor. Yo tengo el poder, soy Superman, nada me va a pasar. Y el tener es la tercera tentación que tiene que ver con la que vamos a explicar ahora de tercero, ¿verdad? El tener. La tentación tercera, en Mateo 4, 8, 10, el diablo lleva a Jesús a una montaña muy alta y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, ¿verdad? Y le dice, todo esto te daré si te postras y me adoras, ¿verdad? El tema del tener y de tener también poder y gloria mundana, idolatría, ¿verdad? Y obviamente la traición a Dios. Escrito está, siempre el Señor respondió con su palabra. Vamos a hablar de la palabra. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús, con esta respuesta de la palabra, reafirma su lealtad y rechaza esta oferta del demonio. Y aquí, hermanas y hermanos, dentro del matrimonio, pues está el tema de servir al otro. Es un sacramento de servicio mutuo, el sacramento del matrimonio. El tema del perdón podríamos aplicarlo aquí. Buscar la reconciliación, muy, muy importante el tema del perdón en la Cuaresma. Y por supuesto la oración de pareja nos va a ayudar a fortalecer nuestra unión espiritual y combatir esta tentación del tener cosas en lugar de nuestro camino espiritual, cosas que tal vez podemos conseguir de forma ilegal y nos pueden alejar del Señor más que atraer, ¿verdad? Entonces, pues la estrategia general de los matrimonios para el combate diario contra el demonio es la oración de pareja. La lectura de la palabra meditada, eso nos fortalece en la fe y en la sabiduría. Vamos a tocar el tema de la palabra un poquito más profundo. Por supuesto, la participación de los sacramentos. Siempre recomiendo vivir en una comunidad de fe. Vivir en una comunidad de fe es participar en grupos de matrimonios, comunidades parroquiales o de movimientos para recibir apoyo, orientación, para contar nuestro testimonio a los otros, a los matrimonios jóvenes, por ejemplo. Es muy, muy importante. Estos temas, ojalá pudiéramos tener un grupo de matrimonios jóvenes y nosotros, si somos ya de muchos años de casados, poder compartir de forma testimonial el tema de las tentaciones con estos matrimonios para que aprendan a pelear y a luchar, que es lo que les hace falta hoy a muchos matrimonios jóvenes que solo piensan justamente en tener, en placer y en poder antes que su matrimonio, y por eso se destruyen en 5 segundos. Son presa fácil para el demonio porque andan sin las armaduras de San Pablo, que es de lo que vamos a hablar a continuación. Hermanas y hermanos, esta vida es un desierto. Es inevitable pasar momentos difíciles y es ahí donde el demonio nos sorprende. Justamente cuando Jesús tenía hambre es que cae esa tentación. Y de alguna manera tenemos que aprovechar estas crisis porque nos pueden hacer crecer. Porque Dios permite a través de estos temas que nos descubramos a nosotros mismos y entendamos nuestras debilidades. Santa Teresa en una crisis redacta esta oración de solo Dios basta. La paciencia todo lo alcanza. Solo Dios basta. Es por eso que quiero compartirles esta canción del escultor. Una canción inspirada en Jeremías, donde el Señor le pide que baje a ver al alfarero y él está haciendo una vasija con sus propias manos y se le quiebra. Y Dios le dice, no puedo hacer yo lo mismo
contigo, pueblo de Israel. Entonces, de alguna manera, el dejarnos moldear por el Señor nos ayuda a ser mejores. Repito lo que dije al inicio, no podemos dejar de ser tentados. Podemos pedirle a Dios que no nos deje caer en la tentación, pero la tentación siempre va a estar presente. Y si aceptamos esto como una realidad, vamos a esforzarnos por trabajar en estrategias, en conocernos y en trabajar juntos como pareja y con nuestros hijos, explicarles cómo lograr defenderse del demonio, conocer sus estrategias, entender que cuando estamos más en crisis y más débiles es cuando nos atacan. Parece injusto, pero así es. Y Dios siempre está con nosotros. Después de esta canción vamos a hablar de San Pablo a los Efesios y las armas que tenemos para este combate espiritual, que son una maravilla. Escuchemos. Escultor, que con tus manos das forma a tu proyecto, sueño que creaste en tu corazón, desde la fundación de los tiempos. Escultor, que transformas mi vida. Alfarero, soy barro en tus manos, transfórmame. Escultor, no te detengas, por favor, aunque no entienda lo que haces, sigue creando en mí, sigue creando en mí. Escultor, no te detengas, por favor, aunque no entienda lo que haces, sigue creando en mí, sigue creando en mí. María, madre del escultor, ayúdame a ser dócil a su mano, que se haga en mí, hágase en mí. Escultor, no te detengas, por favor, aunque no entienda lo que haces, sigue creando en mí, sigue creando en mí. No te detengas, por favor, aunque no entienda lo que haces, sigue creando en mí, sigue creando en mí. Escultor, no te detengas, por favor, aunque no entienda lo que haces, sigue creando en mí, sigue creando en mí. No te detengas, por favor. Santificarnos en pareja. Gracias, hermanas y hermanos, por estar en sintonía de Radio María en este su programa de Santificarnos en Pareja, que nos ayuda en este programa, por ejemplo, a tratar de entender que siempre vamos a ser tentados, que le pedimos al Señor que no nos deje caer en esa tentación. Eso es otra cosa, ¿verdad? En el Padre Nuestro se lo pedimos. En media tentación podemos empezar a rezar el Padre Nuestro. El rosario es una arma de protección. Y quisiera referirme a Efesios 6,
capítulo 6, versículo 11 y siguientes, revestidos de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra los potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Por eso, tomad las armas de Dios para que podáis resistir en el día malo y después de haber vencido todo, manteneros firmes. En pie, pues ceñida vuestra cintura con la verdad y revestidos de la justicia como coraza, calzados los pies con el celo por el evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es su palabra, que es la palabra de Dios, siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Palabra del Señor. Hermanas, esta lectura me parece que es la tarea de este programa. Efesios capítulo 6, versículos 11 al 18. Aquí está la clave. Nuestra lucha no es contra la carne y la sangre. Parece que es contra tal persona, pero es que es el demonio, son las potestades, los principados, los dominadores de este mundo tenebroso, los espíritus del mal que están encima nuestro esperando ver la oportunidad, ver la debilidad que tenemos, y si no las conocemos, nos van a atacar por ahí. Tenemos que conocer el temperamento de nuestro cónyuge, mi propio temperamento. Tengo que saber cuando estoy sobrepasado en estrés, cuando tengo que descansar, cuando tengo que hacer ejercicios. Y habla de ponernos como en la Edad Media, esos equipos de lata que se vestían, ¿verdad? Que casi ni pueden caminar, pero con eso se evitaba que les cayera una flecha, porque dice San Pablo que tenemos que apagar los encendidos dardos del maligno. El maligno nos manda dardos de fuego, hermanas y hermanos, y con este traje espiritual, con la verdad, revestidos de la justicia, el celo por el evangelio y la paz, con el escudo de la fe y con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con la espada atacamos, hermanas y hermanos, pero conocemos la palabra de Dios. En oración y súplica, ¿cómo estamos orando? ¿Cómo estamos suplicando? ¿Cómo nos estamos preparando para la batalla de cada día, de cada hora, de cada minuto? Hay un párrafo que el párroco de mi parroquia, padre Denis Félix, a quien admiro demasiado y bueno, en estos momentos tiene una enfermedad por la que está luchando. Creo que no es nada grave, pero sí les pido oración por él. Se los ruego de todo corazón, porque es una persona brillante y bueno, uno escucha sus homilías y uno se queda impresionado de lo que aprendemos, los miembros de la parroquia de él, de nuestro párroco. Y leyó un párrafo de San Agustín sobre el Salmo 60. Dice San Agustín con respecto a las tentaciones, y de aquí podemos aprender montones. Nuestra vida en medio de esta peregrinación, dice San Agustín, no puede estar sin tentaciones, ya que nuestro progreso se realiza precisamente por medio de la tentación. Si queremos en Cuaresma, ¿verdad?, crecer, justamente para eso es la Cuaresma, para llegar a la Pascua, para tener una mejor formación, para celebrar esa Pascua, ese bautizarnos, renovar el bautismo en nosotros, ese renovar nuestro ser injertados en el corazón de Cristo, ¿verdad? Nuestra vida en medio de esta peregrinación, dice San Agustín, no puede estar sin tentaciones, ya que nuestro progreso se realiza precisamente por medio de la tentación. Aquí nos da una mirada positiva de la tentación. Y nadie se conoce a sí mismo si no es tentado. Y no puede ser coronado si no ha vencido, ni vencer si no ha combatido, ni combatir si carece de enemigo y de tentaciones. Reconócete tentado en Cristo y reconoce también vencedor en Él. Podía haber evitado Cristo al diablo, pero si no hubiese sido tentado, no te habría sido aleccionado cuando nosotros fuéramos tentados. Él venció por nosotros, Él luchó por nosotros, Él nos mostró que sí podemos.
San Agustín en este párrafo es magistral. Esto es una clase impresionante para aprender tantas cosas. Primero, que nuestro progreso se ve en las tentaciones. Entonces, no en caer en las tentaciones, sino en las tentaciones y nuestra capacidad de luchar por ellas. Y a través de esas tentaciones nos conocemos a nosotros mismos, porque si no somos tentados, no vamos a ser coronados, porque no hemos vencido la tentación. En ese vencer la tentación es que vamos creciendo. Y si no vencemos es porque no hemos combatido, quiere decir que no estamos luchando, entonces estamos siendo hijos del demonio. Y si no tuviéramos enemigo, ya, y no podríamos ni luchar ni combatir. Entonces, en Cristo y con Cristo somos vencedores de la tentación. Es que es Cristo el que vence. Nosotros tenemos que ser humildes y pedir la gracia, hermana y hermano, la gracia del Señor para ganar en la tentación. Repito, desde el inicio, por no sé cuántas veces lo he dicho, no podemos dejar de ser tentados. Aceptemos la tentación, es y punto. Y vamos a ser tentados y punto. Entonces, esforcémonos por no caer en la tentación. Siento, consiento, peco y me acostumbro. Hay un proceso. Recordemos la tentación del rey David, que es uno de los personajes más importantes del Antiguo Testamento. Un día tuvo pereza. Y como tuvo pereza, se fue al techo de su casa y estaba bañándose desnuda la vecina. La mandó a llamar porque el esposo sí fue a la guerra. No tuvo pereza, Urías. Terminó embarazada. Y al final, como estaba embarazada, le dijo a la esposa de Urías que fuera a su casa y que llamaran a Urías, y lo llamaron, pero él no durmió en su casa esa noche. Y al final hacen una nota: pongan a Urías al frente de la batalla, y Urías muere. No fue que el rey David mató a Urías de un solo tiro porque le gustó a la esposa, no. Fue la pereza, el zamolear a la vecina, el tener un adulterio. Al final también hay otra historia de perdón muy bonita sobre este tema, sobre el tema de David y cómo él logró tener el perdón del Señor por esta tragedia que le pasó a él. Hermanas y hermanos, San Pedro cayó en la tentación. Eva cayó en la tentación. ¿Cuántas veces en la palabra de Dios vemos historias de personajes que han caído en la tentación? El rey David cayó en la tentación. Y nosotros tenemos que aprender de Cristo a no caer y pedirle a Él que nos ayude. Repito, con Él y en Él, ser humildes y pedir la gracia de vencer, de ser fuertes en la batalla. Pero para eso, además de orar, como dice Efesios capítulo 6, orar y suplicar al Espíritu Santo que nos ayude, tenemos que tener la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanas y hermanos, nos va transformando. ¿En qué? En Cristo. Justamente en Cristo. Poco a poco vamos teniendo los sentimientos de Cristo, nos vamos convirtiendo poco a poco en Cristo. Caemos en la tentación y echamos para atrás. Pero si seguimos pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a transformar nuestra vida en el Evangelio de Cristo, a actuar como Cristo nos enseña en su palabra, pues poquito a poco vamos a ser más fuertes. Recordemos cómo respondió el Señor al demonio: escrito está. ¿Tiene usted la capacidad de decirle al demonio: escrito está? ¿Conoce la palabra de Dios? Yo he estado en clases y sigo en clases, hermanas y hermanos, porque es más fácil aprender sobre la palabra de Dios en clases. Hay muchos cursos ahora en internet, hay muchos cursos en aplicaciones. Hay muchos cursos en plataformas muy, muy buenas sobre la palabra de Dios. Y si estamos en comunidad, en la parroquia, hay cursos sobre la palabra de Dios. Y ahí vamos a ir entendiendo todo, poco a poco. No se termina de aprender. No se termina nunca de aprender sobre la palabra de Dios. Es inabarcable, es un libro vivo que cada día me habla y que yo debo responder. Hermanas y hermanos, la palabra de Dios es una espada. Pidámosle al Señor que nos ayude a pelear con esa espada contra el mal y a no caer en la tentación. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad. Guárdame, defiéndeme y utilízame
como instrumento y posesión tuya. Amén. No se olviden de rezar mucho, mucho por Radio María y por santificarnos en pareja, por los que escuchan este programa. Y les recuerdo que pueden participar en las redes sociales de Santificarnos en Pareja con su testimonio. Gracias, hermanas y hermanos. Santificarnos en pareja. Caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial. Próximamente, otro podcast bajo la conducción de Tony Gassel.